En medicina, la comunicación es fundamental. Esto es particularmente cierto en el manejo de los pacientes con trauma, ya que el tiempo es limitado y a menudo existen múltiples personas involucradas en la atención. La clasificación de estas lesiones permite no solo emplear un lenguaje estándar, sino también establecer el pronóstico. Hasta hace poco no existía ni terminología ni clasificación del trauma ocular y se empleaban una variedad de términos sin uniformidad de manera intercambiable. Por ejemplo, una lesión por arma de fuego que causara un trauma ocular con herida de entrada y de salida podría llamarse una herida ocular abierta. Herida perforante también se puede llamar herida penetrante o estallido ocular. El uso inconsistente del lenguaje es evidente en la literatura oftalmológica anterior en los últimos años de la década de 1990, haciendo difícil conocer la naturaleza precisa de muchas de las lesiones de las cuales se describen. Esto significa o significó un problema particularmente en la literatura sobre trauma ocular, ya que la mayoría de los trabajos son revisiones retrospectivas, donde la descripción del grupo de estudio es particularmente importante. El trauma ocular se define como una lesión producida por un mecanismo contuso o penetrante sobre el globo ocular, que genera daño tisular y compromiso de la función visual secundaria, que puede ser temporal. En general, los traumas pueden ser de naturaleza cortante o contusa. Reciben el nombre de trauma ocular abierto si existe una herida de espesor total, trauma ocular cerrado si no hay herida de espesor total. Laceración recibe el nombre a una herida ocular abierta que es causada por un objeto cortante. Lesión penetrante es una herida de entrada y sin herida de salida. Lesión perforante es una herida de entrada y herida de salida. Cuerpo extraño intraocular es una herida de entrada con un cuerpo extraño alojado en el interior del ojo. Lesión contundente es un trauma contuso sin herida ocular abierta. Laceración lamelar es una herida parcial de la pared ocular por objeto cortante. También existen otros términos claves y definiciones complementarias en el trauma ocular. Las lesiones cerradas son causadas típicamente por traumas contusos. La pared corneal del globo ocular permanece intacta, mientras que una lesión abierta implica una herida de espesor total de la pared del globo ocular, como la córnea y o la esclera. Contusión corresponde a una lesión cerrada por un objeto romo. El daño puede producirse en el sitio de impacto o a distancia. Rotura es una herida de espesor total causada por un trauma contuso. El ojo se rompe en su punto más débil, que no necesariamente coincide con el sitio de impacto, dado que el globo ocular está lleno de líquido y está envuelto en una presión constante. Laceración, que es una herida de espesor total causada por un objeto afilado, ocurre en el sitio de impacto con un mecanismo que viene de afuera hacia adentro. Suele haber prolapso tisular debido al aumento de la presión intraocular. La laceración lamelar es una herida de espesor parcial causada por un objeto cortante. Una herida incisa es causada por un objeto afilado como el cristal o cuchillo. Una herida penetrante es una herida única de espesor total, sin herida de salida. Puede estar asociada a la retención de un cuerpo extraño intraocular. Perforación corresponde a dos heridas de espesor total, una de entrada y una de salida. Es causada habitualmente por un proyectil o una munición. Y el cuerpo extraño ocular o intraocular puede ser uno o más objetos extraños que están presentes dentro del globo ocular. Técnicamente es una lesión permanente, penetrante, pero se clasifica aparte por sus diferencias, implicaciones clínicas, manejo y pronóstico. En cuanto a una evaluación general del ojo traumatizado, tenemos que tener en cuenta que primero debe hacer una evaluación sistémica, donde debe evaluarse de forma inmediata al ingreso del paciente los signos vitales y el estado de conciencia. Si el paciente está inestable, debe priorizarse su evaluación y manejo de médico urgente. Debe realizarse una evaluación breve para identificar las lesiones evidentes de tejidos blandos o fracturas. Si están o no presentes, debe solicitarse la interconsulta al departamento correspondiente con el fin de evitar consecuencias negativas por lesiones sistémicas no tratadas. Una vez se comprueba el paciente que se encuentre sistémicamente estable, se puede proceder con una anamnesis y un examen ocular más detallado. Luego tenemos la historia clínica, que ya hablamos en la clase pasada, la cual recolecta una serie de eventos que rodean el trauma ocular. Suelen guiar al examinador en cuanto a la posible extensión de la lesión y puede indicar la probabilidad de que existan lesiones sistémicas asociadas. Los traumatismos que involucran alta velocidad o grandes fuerzas, como los accidentes automovilísticos, caídas de gran altura o agresiones físicas significativas, suelen acompañarse de lesiones extraoculares que requieren atención médica. Luego de la búsqueda inicial de lesiones que amenacen la vida, se debe obtener una historia clínica más completa. Es importante registrar la queja principal del paciente y, si es posible,
posible redactarla en sus propias palabras. Los antecedentes de cirugía ocular también pueden influir en el enfoque quirúrgico. Luego sigue lo que es el examen ocular inicial, donde se va a medir la agudeza visual. Inicialmente es el mejor predictor, por tanto debe evaluarse y documentarse con la mejor precisión posible, con corrección óptica y cada ojo. El uso del agujero estenopeico puede estar indicado, ya que el trauma puede haber alterado el estado refractivo o la corrección óptica puede estar desactualizada. Luego tenemos un campo visual por confrontación que debe realizarse en cada ojo de forma rápida. Luego tenemos el examen pupilar, el cual es fundamental documentar la presencia o ausencia del fondo pupilar normal. Tenemos el examen pupilar. Es fundamental documentar la presencia o ausencia de la función pupilar normal. Se debe realizar prueba de balance de luz y luego seguir presión intraocular. El examen de la presión intraocular debe diferirse en caso de que la herida esté abierta. Sin embargo, en un trauma cerrado, la presión intraocular es un dato clave para el diagnóstico y manejo del trauma. Es importante evaluar la motilidad ocular, la cual nos va a sugerir si hay compromiso de los pares craneales, sobre todo del tercero, cuarto o sexto par craneal. También tenemos que tener la evaluación del segmento anterior, donde vamos a recoger si hay laceraciones, equimos y edema, anomalías palpebrales, enoftalmos, oftalmos, deformaciones óseas, fracturas desplazadas, hipoestesia, crepitación o cuerpos extraños ocultos. También, si nos permite, podemos hacer una evaluación del segmento posterior para tener presente y descartar desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, cuerpos extraños intraoculares, desprendimiento del vitro posterior, encarcelación vítrea, presencia de masas intraoculares. Y es importante en la evaluación mandar radiografías simples y tomografía axial computarizada, preferiblemente en órbita de cortes axial y coronal a 3 milímetros. En la tomografía podemos tener hallazgo de aire intraocular, cuerpos extraños, deformidad del globo, hemorragia intraocular o un artefacto. Y en la resonancia, contrario a la tomografía, es más costosa, su disponibilidad es más limitada, produce más artefactos por movimiento y no puede utilizarse en pacientes con marcapasos o implante mecánico, por lo que el estudio gold estándar sería la tomografía de órbita de cortes axial y coronal a 3 milímetros. La laceración conjuntival se define como una herida de espesor total de la conjuntiva, generalmente causada por un objeto punzante. La herida se produce en el lugar del impacto mediante un mecanismo de fuera hacia adentro, el cual va a presentar dolor, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño y antecedentes de trauma en el ojo. La conjuntiva puede estar desgarrada y enrollada sobre sí misma. Puede observarse la esclera expuesta y a menudo se acompaña de hemorragia conjuntivales y subconjuntivales o hiperemia. Dentro de la evaluación, recordar la historia clínica, el examen ocular completo y, si se considera, realizar otros estudios de imagen. La abrasión corneal implica una rotura del epitelio y tiñe a una sustancia fluoresceínica que tiñe las células muertas en la córnea. Es una afección dolorosa que se agrava con el movimiento ocular. Si se localiza en el área pupilar o en el eje visual, puede verse afectada significativamente la visión. Se va a presentar un dolor agudo, fotofobia, que es la molestia a la luz, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, molestia al parpadear, visión borrosa e historia de haberse rascado o golpeado el ojo. Dentro de los signos críticos tenemos el defecto epitelial que tiñe a la fluoresceína, ausencia de opacificación corneal subyacente y podemos ver inyección conjuntival. Al examen visual también podemos vertir los párpados para asegurarnos que no haya cuerpo extraño, y su tratamiento está dado con antibióticos, ungüento antibiótico que puede ser también acompañado de un lubricante, y prohibir el uso de lentes de contacto. La cámara anterior está delimitada por la córnea y la cara anterior del iris. Podemos encontrar iritis traumática, cual va a caracterizarse por fotofobia, dolor ocular profundo debido al espasmo del músculo ciliar. También puede ser lagrimeo, miodesoxia, que no son más que la percepción de ver moscas volando, y puede tener la presencia de leucocitos, lo que son glóbulos blancos, y FLAIR, que son proteínas, fluctuando dentro del humor acuoso en la cámara anterior. También podemos ver una presión intraocular baja y con los días aumentar, una inyección conjuntival perilímbica y disminución de la agudeza visual. Cuando hay un cúmulo de matíes dentro de la cámara anterior, recibe el nombre de hipema o ifema, el cual puede deformarse con el tiempo en un coágulo que puede aumentar drásticamente la presión intraocular y haber daños en el nervio óptico. En casos de trauma contundente, los patrones más comunes son los desgarros del esfínter y diálisis de la raíz del iris. La lesión del esfínter
esfínter puede llevar a anisocoria y débil reacción pupilar. Un estiramiento severo del iris puede llevar a recesión angular y en casos extremos a ciclodiálisis. La reparación de lesiones del esfínter se puede realizar a cielo abierto durante una queratoplastia penetrante. La iridodiálisis es un desprendimiento de la raíz del iris de su inserción del cuerpo ciliar y puede llevar a discoria, que es la forma irregular de la pupila. En cuanto al trauma cristaliniano, los dos tipos básicos de alteraciones traumáticas del cristalino son la pérdida de transparencia, es decir, la formación de catarata. Recordar que el cristalino aporta 43 dioptrías prismáticas a todo el poder del globo ocular. También el cambio de posición como la luxación o subluxación del cristalino. Las fuerzas directas e indirectas pueden conducir a la formación de cataratas, subluxación o luxación del cristalino, así como la formación de depósitos de pigmento en la cápsula anterior del cristalino, como anillos de Bossio. Aquí podemos ver un ejemplo de una catarata traumática, donde el cristalino, en vez de ser transparente para que se pueda proyectar la luz, se ha vuelto blanco o amarillento. La formación de catarata es una secuela frecuente del traumatismo cerrado. Los mecanismos postulados incluyen daño directo a la fibra de cristalinos y pequeñas rupturas en la cápsula anterior, lo cual, por la afluencia del humor acuoso, va a hidratar la fibra del cristalino y por consiguiente la opacificación. El cristalino se desprende parcial o completamente de las zónulas, que son las que lo mantienen sostenido. En el último caso, que es la luxación, puede estar todavía dentro del ojo, pero en otra parte que sería la cámara posterior. Tanto la subluxación como la luxación puede ocurrir anterior o posteriormente, y ambas pueden ocurrir en el contexto del traumatismo del globo abierto o cerrado. La subluxación se debe a la dehiscencia zonular incompleta, mientras que la luxación se desprende total de la zónula y puede vertirse hacia adelante en la cámara anterior, hacia detrás en la cámara posterior. Las heridas corneales se refieren al daño de la córnea. La córnea tiene 5 capas. En una herida puede estar lacerada y perforada. Estas suelen afectar la capa epitelial, la de Bowman y el estroma, mientras que las perforaciones penetran el endotelio, lo cual puede provocar complicaciones como infección y disminución de la agudeza visual si no se trata a tiempo. Es importante destacar que si la afectación solamente es en la capa del epitelio, el epitelio tiene la posibilidad de regenerarse y tapizar de nuevo la córnea, pero a partir de la segunda capa, que es la de Bowman, el ojo va a producir una reparación irregular que recibe el nombre de leucoma. Si bien desempeña un papel limitado e indirecto en la visión, la esclera es responsable de gran parte de la fuerza y la integridad del ojo. La proximidad de la esclera a tejidos vitales como la coroide, el cuerpo ciliar y la retina confieren importantes implicaciones clínicas. En comparación con la mayoría de los tejidos oculares, la esclera presenta poca patología. El limbo es un espacio de transición entre la córnea y la esclera. A través de la conjuntiva se puede evaluar siempre que se vea normal, transparente, y se puede inspeccionar directamente a simple vista el limbo. Pero la herramienta vital para este tipo de evaluaciones es la lámpara de hendidura, que ya hemos comentado en otras clases. Un tema importante son las quemaduras químicas. Las lesiones químicas varían en gravedad, desde leves hasta potencialmente cegadoras. La mayoría son accidentales, pero algunas se deben a agresiones. 2/3 de las quemaduras accidentales ocurren en el trabajo y el resto en el hogar. Las lesiones químicas son la segunda causa más común de lesiones oculares en el trabajo, con un 12%, detrás de las lesiones por cuerpo extraño, con un 43%. Las quemaduras por álcalis son 2 veces más comunes que la quemadura por ácido, ya que los álcalis se usan más ampliamente tanto en el hogar como en la industria. La gravedad de una lesión química está relacionada con la propiedad de la sustancia química. El área de la superficie ocular afecta el tiempo debido a la duración de la exposición y los efectos relacionados como el daño térmico. Los álcalis tienden a penetrar más profundamente y hacer más daños que los ácidos, ya que estos últimos coagulan las proteínas superficiales formando una barrera protectora, mientras que los álcalis más comúnmente involucrados son el amoníaco, el hidróxido de sodio y la cal. El amoníaco y el hidróxido de sodio se caracterizan por producir daños graves debido a su rápida penetración. El ácido fluorídrico utilizado para el grabado y limpieza de vidrio también tiende a penetrar rápidamente los tejidos oculares, mientras que el ácido sulfúrico puede complicarse por los efectos térmicos, los impactos de alta velocidad asociados
a la explosión de la batería de un automóvil. En la quemadura química es importante señalar y resaltar que los elementos álcalis son más dañinos que los ácidos. Y dentro de los álcalis tenemos el plomo, la gasolina, los fertilizantes, la cal, el cemento, entre otros. Y lo que se conoce también como el ácido del diablo, el cual no puede ser revertido de ninguna manera con Coca-Cola o gaseosa, sino que debe ser tratado al igual que las demás quemaduras químicas con el tratamiento de abundante irrigación de solución salina al 0.3% durante más de 20 minutos. Aquí tenemos diferentes tipos de quemadura. Recordar que el álcali, los agentes alcalinos son lipofílicos y por lo tanto penetran los tejidos con mayor rapidez que los ácidos. Saponifican los ácidos grasos que rodean las membranas celulares, penetran en el estroma corneal y destruyen la sustancia fundamental de protoglucanos y los haces de colágeno. Los tejidos dañados secretan entonces enzimas proteolíticas, lo que agravan el daño, mientras que los ácidos son generalmente menos dañinos que las sustancias alcalinas. Causan daños al denaturalizar y precipitar las proteínas en los tejidos con los que entran en contacto. Las proteínas coaguladas actúan como barrera para evitar una penetración mayor. Así que es importante siempre tener presente qué tipo de sustancia estás expuesto en una quemadura química. En cuanto a la clasificación, está clasificada dependiendo al pronóstico visual y al daño que realizan en la córnea. Cuando corresponde a grado 1, el pronóstico es bueno, porque el daño es en la lesión epitelial y no presenta isquemia limbar. En grado 2 es bueno, aunque hay una opacidad corneal y se ven pocos detalles del iris visibles. Puede existir una isquemia limbar menor a 1/3. Cuando el pronóstico es elevado, va a depender de la pérdida total del epitelio, una opacidad del estroma. Son muy pocos los detalles del iris que se pueden lograr ver. La isquemia limbar, o sea, alrededor del limbo, está entre 1/3 a 1/2. Y un pronóstico malo es cuando la córnea está totalmente opaca y no se logran diferenciar detalles del iris y la pupila, con una isquemia limbar mayor de 1 metro. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de cualquier quemadura química, o sea, de la caída de cualquier sustancia en el ojo, es una irrigación abundante, evertir el párpado superior y debridar el tejido necrótico. Existen dos tipos de tratamiento: el que va a manejar el médico general o el paramédico, quemaduras leves a moderadas; el del médico oftalmólogo para quemaduras graves. Aquí podemos ver un ejemplo de un lavado de irrigación continua. Se le instila una gota de anestésico en el ojo al paciente para que no sienta molestia. Luego se le pone un aparato conocido como blefarostato que va a permitir el ojo abierto. En un bajante y solución salina se empieza a irrigar el ojo durante 20 minutos, procurando que exista un basurero o un bote de basura para que el agua no caiga en el piso, sino pueda ser desechada y no cause reguero. 20 minutos equivalen a 3 o 4 mil mililitros de solución salina. Es la presentación que llega a las unidades de atención primaria. Los cuerpos extraños corneales son la segunda forma más común de traumatismo ocular. Aunque el espectro es amplio, los cuerpos extraños superficiales pueden penetrar profundamente la córnea y la evaluación va a estar dada en la lámpara de hendidura. Muchos de estos cuerpos extraños son producto de pulidoras o de explosiones como neumáticos, donde el ambiente impacta nuestra córnea. Es importante detectar estos cuerpos extraños y ser retirados. Se retiran básicamente con una jeringa de insulina, con el bichel de la aguja, se retiran de la córnea en el ojo. Cuando estos cuerpos extraños, como este metálico, se alojan en la conjuntiva alzado palpebral, reciben el nombre de cuerpos extraños conjuntivales. En este caso es un cuerpo extraño corneal. Este es un cuerpo extraño palpebral, o sea, de la conjuntiva del párpado. Y este es un cuerpo extraño corneal. El tratamiento va a estar dado de primero retirar el cuerpo extraño y segundo cicloplégicos, pomadas antibióticas y antiinflamatorias. Aquí podemos ver un cuerpo extraño que impactó la córnea y penetró, perforó el globo ocular. En cuanto al cuerpo extraño, este va a estar dado por el manejo, como habíamos hablado, de retirar el cuerpo extraño. Aquí podemos ver diferentes tipos de retirada, una con imán si es metálico, otro con pinza, y la profilaxis antiinfecciosa que habíamos hablado anteriormente. La queratitis actínica, también llamada la quemadura del soldador, debido a la exposición de los rayos ultravioleta que desprende el tipo de soldadura, también la mirada directa al sol. Esto va a provocar que estos rayos ultravioleta modifiquen la célula del queratocito, su ADN o su ARN, donde hay una mitosis o una replicación. Entonces, cuando es impactada
por estos rayos ultravioleta se produce una inhibición donde no se va a tapizar el epitelio de la córnea, lo que va a provocar un dolor fuerte gracias a la primera rama del quinto par craneal, que es el trigémino. Y este es un dolor fuerte en el cual este paciente por lo general llega 6 o 7 horas después de haber estado expuesto a la luz por soldadura, que es cuando empieza el dolor. La separación del epitelio pigmentado de la retina de las 9 capas sensoriales recibe el nombre de desprendimiento de retina. De esto puede haber 3 tipos: reumatógeno, seroso y traccional. El desprendimiento reumatógeno puede tener síntomas como destello de luz, moscas volantes, cortina o una sábana dentro del campo visual. Aquí se va a ver un líquido subretiniano que levanta el epitelio pigmentado de la retina, lo cual va a ser necesario un referimiento a un especialista oftalmólogo o lo que se conoce como retinólogo. En cuanto a la elevación serosa con desplazamiento de fluido retiniano, según la posición del paciente, podemos ver que la etiología pueden ser neoplásicas como melanoma maligno o coroideo, metástasis, hemangioma coroideo, mieloma múltiple, hemangioblastoma capilar retiniano. También debido a enfermedades inflamatorias como el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, conocido como el BKH, anomalías congénitas como fosa del nervio óptico, el síndrome de Monick-Glory y vascular. En este hay que drenar el líquido para que pueda revertir el proceso de desprendimiento. Y un desprendimiento de retina traccional que es muy visto en los pacientes diabéticos es cuando se producen neovasos o nueva formación de vasos, los cuales no cumplen los criterios de los vasos normales por su daño en la pared o íntima del vaso. Estos neovasos tienden a producir fibrosis y a traccionar lo que es la retina y así desprenderla. También se pueden ver en retinopatía del prematuro, en toxicariasis, en traumas y en muchos casos donde la retina haya sido fuertemente maltratada. Dentro del desprendimiento de retina, el tratamiento que tenemos es quirúrgico, que incluye fotocoagulación láser, crioterapia, retinopexia, vitrectomía posterior o cerclaje. Hasta aquí la segunda práctica del laboratorio oftalmo. No olviden revisar el cuestionario que se queda publicado. Muchas gracias.